Ok, mis amados, sean todos bienvenidos nuevamente. El tema que tenemos para ahora eh, los he ido colocando los temas de acuerdo a la posibilidad de los eventos como se vayan a realizar en el orden creemos que posiblemente pudieran ocurrir. Ya hablamos de la semana 70 de Daniel, ¿no? Ya hablamos del anticristo, la aparición del anticristo, ¿no? Y juntamente con la aparición del anticristo, ¿no? Vendría posiblemente lo que sería la construcción del tercer templo en Jerusalén. Recordemos ¿qué significaba el templo para los judíos en la antigüedad? Primeramente, vemos que cuando Dios saca a Israel de Egipto, ¿no? Dios le da la orden a Moisés ahí en el monte Sinaí de construir un tabernáculo. Y de acuerdo a lo que nos enseña el libro de Éxodo, o como que Dios le mostró como una película, ¿no? Como un modelo de lo que era el tabernáculo. Y todas las indicaciones sobre el tabernáculo, hermanos, siempre apuntan a Cristo Jesús. Todos los materiales, etcétera, etcétera, no indican siempre a Cristo y su ministerio. Y el primer edificio de adoración del pueblo de Israel fue construido por Moisés, por mandato y por especificaciones claras de Dios en el monte Sinaí, llamado el tabernáculo de reunión, en hebreo el Mishkan, ¿ok? Eso lo podemos ver en Éxodo del 25 al 27. Recuerde que el pueblo de Israel estuvo asentado en el monte Sinaí exactamente como casi un año. Permítame, no había sacado mi espada. Y aquí yo tengo anotado exactamente la cantidad de días, ¿no? Cuando Dios le da la orden a, a Moisés de elaborar el tabernáculo, ¿no? Se dedicaron a eso todo ese tiempo, ¿no? Que estuvieron ahí asentados. Estuvieron en el monte Sinaí exactamente 350 días, ¿no? Desde que llegaron al monte Sinaí. No estoy hablando desde que salieron de Egipto. Entonces, en todo ese tiempo, y dice la Biblia que el, el tabernáculo fue inaugurado en el libro de Éxodo, al final, capítulo 40, nos da la fecha de cuándo fue inaugurado el tabernáculo. Dice así, ¿no? En el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. ¿Ok? Entonces, ¿se dan cuenta? El primero del día del primer mes bíblico, el mes de Abib. Recuerde que ellos salieron de Egipto el día 15 del mes de Abib. Entonces, casi a un año de que salieron de Egipto. ¿Ok? Fue inaugurado el tabernáculo. ¿Y qué era el tabernáculo? Se lo colocaba en medio del campamento. ¿Por qué? Porque representaba la presencia de Dios. Recuerde que Dios se manifestaba en una columna ahí, columna de humo, ¿sí? Y fíjese el orden en que todas las tribus de Israel tenían que estar asentadas. ¿Quién estipuló ese orden? Fue Dios. No fue Moisés, no fue Aarón, ni fue por votación del pueblo, ¿no? Dios ordenó que los sacerdotes, ¿no? Moisés y Aarón estén al oriente del tabernáculo por donde era la entrada. Ahí moraban. Entonces, los que vivían alrededor del tabernáculo eran los levitas bueno, Moisés y Aarón eran levitas. ¿Ok? Pero eran los sacerdotes, los hijos de Aarón al este, a el sur los coatitas, el oeste los gersonitas y al norte Merari. Y ojo, mire cuál es la tribu que estaba al este. La primera tribu nombrada es la tribu de Judá. ¿Por qué razón? Si Judá fue el cuarto hijo de Jacob, porque Judá, de ahí venía y de ahí viene el Mesías príncipe. Recuerde que Simeón fue rechazado, Rubén, perdón, fue rechazado, Simeón y Leví también, ¿no? Rubén por haberse acostado
con una de las mujeres de Jacob, Simeón y Leví, en el orden de nacimiento, mataron a los de Siquén, y el cuarto, Judá, vino a tener como quien dice, el derecho a la primogenitura. Bueno, y de ahí viene el Mesías, ¿no? Entonces, ese fue el tabernáculo. El primer templo fue edificado por Salomón en la era de Ornán Arauna. ¿Se acuerdan la historia cuando David cometió el segundo error, que no consultó a Jehová, era de hacer el censo? Y Dios le dijo a través del profeta que escogiera un castigo. Y David escogió ser castigado por el Señor y mandó una mortandad. Y cuando el ángel de Jehová estaba suspendido en el aire, dice, con la espada desenvainada para atacar Jerusalén, entonces el ángel le ordena al profeta que le diga a David que construya un altar, ¿no? Y era en la era de Ornán, Arauna, Jeuseo en Jerusalén, previos a los preparativos que ya David había hecho con las especificaciones de Jehová. Todo eso lo podemos ver en Primera Reyes 6, del 1 al 38, y en Primera de Crónicas 21, 28 hasta el 22:1. David hizo todo, hasta los planos, todo el material dejó listo David. Yo le animo a que usted lea siempre estas historias, y como siempre le digo, devórese la Biblia cada año, todos los años, de Génesis y Apocalipsis, para que usted va a tener un mejor entendimiento de toda la palabra de Dios, y poder también, como dice la Escritura, dar defensa o dar razón de nuestra fe a todo aquel que la demande. ¿Ok? Entonces, el primer templo en sí fue edificado por Salomón. ¿Cuándo fue edificado el primer templo? Permítanme ir al libro de Primera de Reyes, versículo 14, pues, capítulo 14. Bueno, en mi Biblia yo llevo un registro de años, pero desde el nacimiento, perdón, desde la creación de Adán, ¿ok? El templo su construcción empezó en el año 3149 desde la creación de Adán, y fue terminado. ¿En qué año fue terminado? ¿Dónde lo tengo aquí? En el cuarto año, en el mes Sif, se echaron los cimientos en la casa de Jehová, dice Primera Reyes 6:37. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años y 6 meses. Entonces, si sumamos los 7 años a 3149, en el año 3156 fue inaugurado el primer templo desde la creación de Adán, ¿ok? Aproximadamente, de acuerdo a las fechas actuales, como por el año 1000 antes de Cristo, aproximadamente por ahí, 1050 por ahí, ¿ok? Ahora, estas grabaciones que ustedes ven, ustedes ven que están hechas en una pared de unos templos, de un templo egipcio que se llama Karnak, que queda en la ciudad de Luxor, en Egipto. Y aquí relata lo que viene a continuación. La primera invasión, el primer saqueo y la primera profanación que sufrió Jerusalén y el templo, hermano, fue en el 5.º año del reinado de Roboam, hijo de Salomón, por mano de Sisac, rey de Egipto. Miren, muchos creen que el templo estuvo bonito, todo, hasta que vino Nabucodonosor. No, hermano, a poco tiempo después de haber sido construido e inaugurado. Miren lo que dice Primera de Reyes, 14, 25 al 26. Cuando se divide el reino con Roboam, el hijo de Salomón. Primera Reyes 14, 25, 26. Al 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. ¿Se dan cuenta?
Eso fue aproximadamente en el año 3190. Si ven, a pocos años, ¿no? Más o menos unos 40 años de que se inauguró el templo, ¿ok? Pero tristemente, Asa, nieto de Roboam, rey de Judá, hizo la primera profanación de parte de Israel. El templo fue, bueno, fue profanado por Sisac, rey de Egipto, un pagano, pero por parte de un israelita, fue el rey Asa, el nieto de Roboam, que hizo la primera profanación, como lo vemos en 1 Reyes 15, 16, 19, que dice así: hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Ramá, para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová, ¿sí ve? Lo que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió el rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Gesión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: haya alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo, etcétera, etcétera. Entonces, él tomó los tesoros de la casa de Jehová para comprar los servicios del rey de Siria contra el rey de Israel. ¿Sí ve? Fue la primera profanación del templo que Dios había eh, consagrado con su presencia, mandando fuego de lo alto al sacrificio que Salomón estaba ofreciendo en la inauguración del templo. Ahí están las inscripciones de esa conquista de el faraón Sisac de Egipto. En ese templo es el templo de Karnak, en la ciudad de Luxor. Ustedes pueden ver ahí, ese es el templo, ¿ok? Y esas fotos son fotos reales que Dios me dio la bendición de estar ahí, ¿ok? Número 4. Muchos reyes de Judá profanaron el templo de Salomón adorando a ídolos, y algunos instalaron altares y dioses dentro del mismo, hasta que finalmente fue profanado y destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 587 antes de Cristo. Segunda de Reyes 25. Fue en el año 3578 desde la creación de Edad. Para nuestros registros, de acuerdo al calendario gregoriano, el año 587 según la historia secular. ¿Ok? Todos recordamos eso, que Nabucodonosor había hecho una primera deportación, después una segunda deportación y finalmente, ¿no? Destruyó Jerusalén, el templo, y fue totalmente saqueado e incendiado eh, por el rey Nabucodonosor y sus hombres. Nabucodonosor se llevó prácticamente todo el oro, la plata y el bronce del templo. Y dicen que no había registro del bronce, porque era tanta la cantidad de bronce que se usó en la construcción del templo. Y cuando se llevó, Nabucodonosor se lo llevó todo, barrió con todo. Pero ojo, no se dice nada sobre el arca del pacto. ¿Ok? ¿Qué pasó con el arca del pacto? Bueno, es muy buena pregunta. ¿Ok? Hay ciertas hipótesis sobre eso, pero ese es tema para otro estudio. ¿Ok? Pero 70 años después, Dios usó a Ciro, el rey de Persia, que conquistó a los babilónicos, para dar la orden de que todos los judíos vayan a reconstruir a Jerusalén, el templo para el Dios de los cielos, como él lo dijo. Y él también aportó dinero para la construcción del templo. Esta es una maqueta. En mi canal de YouTube tengo un video sobre esta maqueta. Esta maqueta grande, siquiera mide unos 30 metros por ahí de largo, como por unos 10 de ancho más o menos, mide esta maqueta, que uno camina alrededor de toda la maqueta. Está ubicada en el Museo de Israel en la ciudad de Jerusalén. Lo pueden ver ahí en mi canal de YouTube. Dios usó a Ciro
rey de Persia, para la construcción del segundo templo, que fue edificado por Zorobabel. Zorobabel era descendiente del rey David, ¿ok? Terminado, según se cree, en el año 516 antes de Cristo. En Esdras 1, del 1 al 11, podemos ver eso, ¿ok? La fecha, cuando se echaron los cimientos, como dice en el capítulo 3 de Esdras, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadad, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido a la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Eso fue los inicios del segundo templo en el año 3650, desde la creación de Adán. Ahora, este segundo templo, cuando vino Herodes el Grande, antes de que naciera el Señor Jesucristo, lo embelleció, lo agrandó, ¿no? Eh, hizo, hizo arcos para poder nivelar todo el terreno y ver lo que hoy llamamos la explanada del templo, ¿no? Por eso donde la gente camina actualmente en Jerusalén, no eran las calles originales. Abajo hay muchos arcos que sostienen todas esas calles en la actualidad. Y las calles donde caminó Jesucristo están 12, 14 metros abajo de esas actuales calles. ¿Ok? Recuerde lo que le he dicho, si no me equivoco, Jerusalén ha sido la ciudad más destruida y reconstruida del mundo, como 27 veces dicen los historiadores. ¿Ok? Entonces, Herodes el Grande, que se caracterizó por ser un gran constructor, embelleció el templo para complacer a los judíos, para ganarse el, el cariño de los judíos. Construyó Cesarea Marítima, en donde fue encarcelado el apóstol Pablo. Primero el apóstol Pedro estuvo ahí con el centurión Cornelio, en donde hubo el derramamiento del Espíritu Santo a los gentiles, allá en Hechos capítulo 10. Esa ciudad ese puerto era una belleza de puerto que lo hizo Herodes el Grande. También Herodes el Grande hizo otro monumento o un castillo llamado el Herodión, en donde ahí estaba su tumba, al sur de Belén. Y también más al sur construyó la última fortaleza que fue destruida por los romanos, que se llamó Masada. Y también unas 2, 3 estructuras más en el pueblo de Israel, en el territorio de Israel. ¿Ok? Entonces lo embelleció antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este segundo templo, ¿qué pasó con este segundo templo? ¿Se acuerdan? Fue destruido en el año 70 por el general romano Tito, ¿ok? Y todo su ejército, cumpliéndose literalmente la profecía de nuestro Señor Jesucristo de que no quedarían piedra sobre piedra de ese lugar. Según se cuenta la historia, los romanos siempre le dieron gracia a los judíos para que hagan sus rituales, sigan su religión. Los romanos estaban admirados de la belleza arquitectónica del templo, por eso nunca quisieron destruirlo. Pero poco antes del año 70, de la revuelta de los judíos mataron a muchos soldados romanos, ma acabaron con más de una legión de soldados romanos, ¿ok? Entonces, Tito y los soldados de Tito estaban, bueno, sobre todo los soldados de Tito, según cuenta la historia secular, estaban muy sedientos de venganza por sus compañeros soldados que habían sido muertos por los judíos. Y entonces por eso destruyeron todo y le metieron fuego para sacar todo el oro de las grietas de las paredes. Porque recuerde que todo el interior del templo era bañado en oro. ¿Okay? Todo por dentro era totalmente dorado, todo era oro. ¿Ok? Número 7. El templo siempre fue el orgullo de los judíos de Israel,
¿no? Y el lugar donde giraba todo el pueblo por motivo de las fiestas solemnes de Jehová. Recuerde que Dios ordenó allá en Éxodo 23 y en Levítico 23, ¿no? De que deberían subir 3 veces al año a las fiestas de Jehová. No son las fiestas de los judíos, son las fiestas de Jehová. ¿Ok? Las fiestas de los judíos son otras, como por ejemplo Hanukkah y Purim. ¿Ok? Las que se conocen en la Biblia. Esas son fiestas de los judíos, pero las fiestas de Jehová que tienen que ver todo con el cumplimiento de nuestro amo y Salvador Jesucristo, fueron dadas y establecidas para que el pueblo de Israel suba 3 veces al año. Las primeras fiestas en primavera, las 3 fiestas que están juntas, que es la Pascua, los panes sin levadura y las primicias, que son 8 días del 14 al 21 del mes de Abib. 50 días después viene Pentecostés. Esa es una sola fiesta, tenían que subir. Por eso cuando Pedro predica, dice que habían gente de todos lugares del imperio, ¿ok? Que habían venido a la fiesta. Y después vienen las 3 fiestas otoñales, que es en el 7º mes del calendario bíblico, que es el mes de Tanín. El primer día, el día 10 y el día 15. La fiesta de las trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos respectivamente. ¿Ok? Tenían que subir a la fiesta de Jehová y Dios las ordenó. Y como Pablo también dice, no celebremos la Pascua, como dice Pablo en 1 Corintios 5, del 7 al 8. Ahora, recuerden que en el año 135 los judíos fueron expulsados de Jerusalén y de esa fecha los romanos, en odio y venganza contra los judíos, le cambiaron el nombre a la región como Palestina, ¿no? Que usando el latín es el nombre de los acérrimos enemigos de los israelitas, que eran los filisteos. ¿Ok? Entonces, desde esa fecha hasta la institución, o por decir, hasta la creación del Estado de Israel, en 1948, los judíos pugnan por la construcción de su templo. Miren, esta es una captura de pantalla de un canal allá en Israel, en donde están hablando sobre el tercer templo. Me dice, ahí está la traducción, pero están quienes están esperando la orden para construir el tercer templo. ¿Sí? Están esperando la orden para construir el tercer templo. ¿Ok? Desde el establecimiento del Estado judío el 14 de mayo de 1948, Israel pugna por construir su tercer templo. Ahora, para ello, esta foto es en la antigua ciudad de Jerusalén y ustedes pueden ver ahí casi al centro arriba, dice The Temple Institute, el Instituto del Templo. Esta institución fue creada por un hombre que ya se los voy a mostrar, a veces me olvido el nombre de él, ¿ok? El Instituto del Templo de Israel fue establecido en 1987 por el rabino Israel Ariel. Actualmente tiene todos los accesorios, todos los instrumentos, todas las vestimentas, absolutamente todo, todo para ya dar inicio al templo, a usar el templo, a volver a los sacrificios del templo. Todo lo que se usaban en los templos anteriores. Están criando las vacas rojas que han vuelto a aparecer hace poco tiempo atrás. Aparecieron aquí en Estados Unidos, en el estado de Pensilvania, donde yo estoy cerca, ¿ok? Y luego las importaron a Israel y están criando vacas rojas con un cuidado y una examinación meticulosa. Pelo por pelo, supervisan de que la vaca solo tenga pelo rojo. Si la vaca tiene pelo blanco, ya no sirve para el sacrificio, ¿ok? Entonces ellos ya han hecho el primer sacrificio, les voy a mostrar fotos, ¿no? Eso fue el año pasado. Y tienen todo el dinero disponible para construir el templo en tiempo récord. Tienen absolutamente todo. Ya tienen 40 sacerdotes. Ahí está el fundador, Rabbi Israel Ariel. Él fue uno de los soldados cuando Israel peleó la guerra de los 6 días.
Y en un video que yo lo tengo ahí, él dijo, ¿no? Que han pasado 50 años y todavía el Domo de la Roca está ahí parado. Cuando yo estuve aquí hace 50 años, dijo él, cuando ganamos la guerra de los 6 días, yo esperaba que vengan tractores y bulldozers a destruir todo esto. Pero dice, han pasado 50 años y todavía está esto aquí. Y no sabe por qué. El actual director del Instituto del Templo es el caballero que ustedes ven a la derecha, se llama Gilad Rothstein. ¿Ok? Y ustedes ven, esto es dentro del Instituto del Templo. Estas son fotos de ellos, de un judío que yo sigo, porque a mí no me dejaron tomar fotos, no me permitieron tomar fotos ahí adentro. Esa es la maqueta del nuevo templo. Si ven, ahí tienen todo. Si ven a la izquierda, la mesa de los panes de la preposición. A la derecha, la vestimenta de los sacerdotes y todos los utensilios. En el fondo, en medio usted puede ver el altar del incienso, como usted puede ver, está totalmente en oro, ¿ok? Tienen todos los artículos, los instrumentos musicales, ahí está la famosa lira, el arpa, ¿ok? Tienen todo, todo, todo. Tienen el pectoral para el sumo sacerdote, como ustedes lo ven ahí, con todas las piedras preciosas, las 12 piedras preciosas en su pectoral, todo listo. Y esta es la menorá, una de ellas para el templo, que le exhiben afuera dentro de la vieja ciudad de Jerusalén. Es de oro macizo, está súper protegida con esa cúpula ¿cómo sería? Bueno, un plástico antibala, antimisil, supuestamente, etcétera, etcétera. Y ahí están los sacerdotes que se están entrenando para cuando ya se inaugure el templo. Y ahí está, como le decía, la granja en Cachuela, una granja al suroeste de Jerusalén, más o menos como a 22 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Ahí las están criando, como ustedes ven, las inspeccionan, como le dije, si ven, pelo por pelo. Tiene que ser vaca roja. Si ve a la derecha, dice The Temple Institute, el Instituto del Templo. Todas estas fotos fueron dadas por el Instituto del Templo. Ahí están las vacas rojas, ¿sí? Supervisadas. Y aquí tenemos a Yair Ben David y su granja ahí en Cachuala, donde están criando, dice él claramente, bueno, el video está en hebreo, pero gracias que un judío es el que lo traduce. Tenemos un rebaño de ovejas y cabritos para comer su carne, intentamos hacerlos crecer para hacer actos para los sacrificios. Y si se construye el gran templo, tendremos suficientes sacrificios sin defectos para otorgarles. ¿Se dan cuenta? Y aquí están las libaciones, ¿ok? Sobre la harina y las libaciones que habla la Biblia también están ensayando. Las mujeres en Ixar practican las libaciones, como ustedes pueden ver ahí. Ya están practicando todo. Y aquí está el arca de la alianza, miren, ¿ok? Que era el lugar más sagrado. Solo el gran sacerdote Cohen tenía acceso ahí. Cohen es en hebreo sacerdote y Cohenim es sacerdotes, ¿ok? Ahora, esta es un arca que ellos han construido nueva. Pero ¿qué pasó con el arca del pacto original? Después vamos a discutir sobre eso, ¿ok? Buena También el pregunta, gran... ¿Ah? buena pregunta. Buena pregunta, sí, ok. Hay una hipótesis, ok. También el gran templo se levantará, dice, es una cuestión de tiempo hasta que suficientes personas lo quieran, ok. Y esta es la maqueta, dice que hay alrededor de 12 organizaciones diferentes que se están ocupando de la reconstrucción del gran templo. Muchas veces en sus planes aparece también la destrucción de las mezquitas, dice este hombre ahí, que fue entrevistado. Pero todos sabemos que no se puede destruir la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca. Hay que hacer una corrección. El Domo de la Roca no es una mezquita, es un monumento. Supuestamente, recuerde algo, amado hermano. Las tres ciudades santas de los musulmanes son
la Meca en Arabia Saudita, Medina en Arabia Saudita y Jerusalén en Israel. Por eso que los judíos tienen esa menorá, ese candelabro que ustedes vieron hace un momento ahí, ¿no? Porque ellos saben que los árabes no van a bombardear la explanada del templo, ¿ok? Porque ahí están ellos también, ¿ok? Pero quién sabe, un error como a veces ha ocurrido, ¿no? Explota, pero hasta ahora no ha pasado nada. Y si Israel trata de destruir el Domo de la Roca, eso ya es la Tercera Guerra Mundial. ¿Ok? Y aquí está el fundador que le había mencionado, Israel Ariel. Y ahí está lo que dice, mire, jamás creí que pasaron 51 años y estamos en la misma situación. ¿Sí ven? Él estuvo como soldado y ahora estamos en la misma situación, dice. ¿Por qué no se destruyó en ese tiempo el Domo de la Roca? Bueno, él no lo entiende, nosotros sí lo entendemos porque no es el tiempo del hombre, sino el tiempo de Dios. ¿Ok? El Kairos, o más bien dicho, el Keros de Dios. Este altar, miren lo que dice él, el director, así como lo vemos, se lo puede desarmar y llevar en pocas horas al lugar sagrado. Ahí está ya el altar. Tienen todo, hermano, como digo, todo, 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 todo. ¿Ok? Nuevamente, tienen 40 cojenín, sacerdotes, el plural de sacerdote, cogen, en la tierra de Israel, que ya se hicieron las vestimentas a su medida. Miren todo lo que dice. Y ahí está lo que les decía, el pectoral con las piedras preciosas. Mire, lo que ve aquí dice, nos ha costado $100,000 solo para la confección del pectoral. Imagínense. Y este es el arquitecto Joran Ginsburg. Él es el que tiene los planos del nuevo templo. Y como en el video le preguntaron, el que hace la entrevista le pregunta, ¿y qué están esperando para construir? Entonces el arquitecto respondió, solo estamos esperando la orden de Bibi. Así le dicen de cariño a Benjamín Netanyahu, Bibi. Y este video, hermano, fue hace como unos 6 años atrás, aproximadamente este video, ¿ok? Entonces, dice, se despiertan y ven el tercer templo a la vista de todo el mundo, se volverían todos locos de felicidad. Ahí están los planos, mire. Esta es la persona que debería construir todo, el arquitecto Joran Ginsburg, quien respira templo, dice ahí en el video. Y ahí está, mostrando los videos al periodista, ¿no? Y ustedes ven como fondo está el Domo de la Roca, ¿ok? Ahora, el propio gran templo se lo puede construir, él dice en 3 años, pero Israel tiene para hacerlo tranquilamente en un año, ¿no? ¿Y qué ven ahí, hermanos? ¿Qué ven ahí? Un sacrificio. Un sacrificio. Ese es el sacrificio de la primera vaca roja. Y ustedes ven que lo queman con todo el altar. Y la madera que usaron, si no me falla la memoria, es la madera de acacia, como dice la Biblia. Lo quemaron todo, todo, todo. ¿Con qué propósito? Y no lo han vuelto a hacer más. ¿Saben por qué? Porque de acuerdo al libro de Levítico, tenían que primero hacer un holocausto de la vaca roja y agarrar las cenizas de la vaca roja para la santificación y la consagración del templo y de los sacerdotes. Después de que terminó ese holocausto, los judíos agarraron las cenizas y las tienen guardadas para la inauguración del templo. Eso fue el año pasado. Miren lo que está, ahí está la noticia. Miren, fue agosto 15 del 2019 salió la noticia. Dice, exclusivo, holocausto de la vaca roja fue puesto en preparación para el tercer templo. ¿Se dan cuenta? Es una noticia que ahí está, que viene de Israel. Y ahí están las cenizas, ¿sí ven? Todas esas cenizas las agarraron. Ahora, si tienen todo para construir, ¿cuál es el problema, hermano? ¿Por qué no construyen el templo? ¿Alguien tiene idea? ¿Saben cuál es el problema? ¿En dónde construyen el templo?
Entonces, porque de acuerdo a la tradición, ¿no? Donde ustedes ven ahorita el domo de la roca, esa cúpula dorada, los judíos creen que ahí estaba construido el templo de Salomón, ¿ok? Pero yo les hago que vean, que tengan una observación. Abajo a la derecha de la cúpula dorada, ¿qué ven? Un poquito abajo a la derecha, en la muralla. ¿Alguien me puede decir? A la derecha. Ujú. Aquí, no sé si es que ven el El cursor. muro de los lamentos. No, el muro de los lamentos, mi amada hermana, está por aquí atrás. Por aquí atrás. A ver, permítame. Sí, por aquí atrás está el muro de los lamentos. Aquí donde estoy poniendo el cursor. No sé si es que me ven el cursor. ¿Sí, sí lo Sí, ven? sí, Ok, se ya. mueve, sí. Ok, ahora, si ven esto de aquí, es lo que se llama la puerta dorada. Y es la única puerta de las 8 puertas de la antigua Jerusalén que está sellada. ¿Saben por qué está sellada? ¿Alguien tiene alguna idea? No, ¿No? ¿Nadie? Ezequiel capítulo, permítanme, 44, 40. Déjenme ver. Capítulo 44 de Ezequiel, versículo 1 en adelante. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. ¿Escuchó? Ojo con esa información que nos da Ezequiel. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la puerta oriental, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Esta es la puerta oriental. ¿Y sabe por qué estará? Mire, estaba cerrada, está en tiempo pasado en Ezequiel. Estamos hablando de aproximadamente 450 años antes de Cristo, aproximadamente 500 años antes de Cristo, perdón, 507 por ahí fue que la destrucción del templo, ¿no? Ezequiel da esta profecía, pero la da en pasado como un acto consumado, porque recuerde que en la eternidad de Dios ya todo está realizado. Ahora, ¿por qué estaba cerrada? Mire lo que dice. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella, estará por tanto cerrada. ¿Sabe quién entró por ahí? 500 Jesús. años después de Ezequiel, Cristo Jesús. Aquí entró mi Señor montado en un burrito, lo que todo el mundo le llama la entrada triunfal. Yo no le llamaría la entrada triunfal. La entrada triunfal la va a dar muy pronto el Señor en su segunda venida. ¿Ok? Y un sultán musulmán, no me acuerdo cómo se llamaba, el magnífico le decía, fue el que ordenó sellar la puerta. ¿Ok? Porque supuestamente él había escuchado sobre esta profecía, ¿no? De que el Cristo entraría por aquí. Pero ya Cristo había entrado hace muchos años atrás, ¿ok? Y mandó sellar la puerta. Y otra cosa que hicieron, usted ve todo esto que está aquí, todo lo que está aquí. ¿Sabe qué es todo esto? Cementerio. Yo he tenido la bendición de estar parado del lado de adentro aquí mero, y del lado de afuera aquí. Tengo esos videos, pero no los puedo editar desde el 2019. Soy malo para la tecnología, hermanos. Y aquí yo estuve parado junto con mi esposa y no había ni un alma, porque todo el mundo viene aquí y entra por aquí todo el mundo entra, ¿sí? Por aquí, y de aquí ellos se regresan por aquí mismo, porque los guías turísticos los obligan. Pero como yo no fui con guía turístico, yo vine por aquí, bajé las gradas y caminé y estuve aquí. Íbamos a bajar, pero un hombre árabe nos detuvo aquí, por el lado de adentro. Y nos preguntó si éramos musulmanes. Yo le dije, no, no somos musulmanes. Dice, no, no pueden bajar y además es un lugar solo de oración para mujeres musulmanas. Y aquí
en este arbolito había un soldado israelí. No había nadie más aquí, no había turistas. Y yo caminé por todo este lado de adentro y salí por esta puerta de acá y me regresé para estar frente aquí. Y aquí tengo el video. Y uno de estos días se los prometo que lo voy a editar y lo voy a subir. Y créanme, hermanos, cuando yo estuve del lado de adentro, se me salieron las lágrimas, la piel se me puso de gallina, porque declaré una verdad. Por aquí entró mi amo hace como 2000 años atrás. Por aquí entró Cristo. Entonces, ellos creen que porque tienen este cementerio de musulmanes, Cristo no va a entrar por aquí. Por aquí va a entrar el Señor. Ahora, si usted se da cuenta, amado hermano, la posición de la puerta oriental con la posición del domo de la roca, ¿qué le llama la atención? Hola. A ver, un voluntario. ¿Qué le llama la atención? ¿Están ahí? Eh, sí, lo que pasa es que como no tenemos mucho conocimiento, quizás no aportamos mucho lo que estamos Ok, acá. bueno, ya. ¿Cuál es el problema con la construcción del templo? Es la ubicación. Se cree que aquí estaba el templo de Salomón, pero destruir esto, como se los di hace un momento, ocasionaría la Tercera Guerra Mundial. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Y qué es lo que yo creo y otros eruditos creen? De hecho, otros eruditos ya lo han plasmado en una ilustración que se las voy a poner a continuación. Mi teoría, y de acuerdo a Ezequiel capítulo 44, versículo 1, el templo estaba ubicado en dirección a la puerta oriental de la explanada, como usted ve aquí. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. La puerta exterior del santuario oriental aquí. Es decir, el templo estaba ubicado aquí. Y como usted ve, aquí no hay nada. Es una explanada nada más. Y más para acá usted ve solo hay árboles, no hay nada. Acá en la esquina hay una pequeña escuela. Yo vi niños jugando ahí con uniforme. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos al punto. ¿Sí ven? Eso que he tratado de hacer el rectángulo es lo que se llama la explanada del templo. Y recuerde, este lugar llamado la explanada del templo está bajo el dominio de los jordanos, de los árabes jordanos. ¿Ok? Hay un acuerdo que Israel lo respeta. ¿Ok? Ahora, vamos al punto 10. El problema es la ubicación de la construcción del templo, porque se cree que donde actualmente está construido el Domo de la Roca, dentro de la explanada del templo, se cree que ahí estuvo construido el templo de Salomón, pero este lugar pertenece a los musulmanes. ¿Ok? Número 11. Querer sacar o destruir este tercer lugar sagrado de los musulmanes para construir el templo judío ocasionaría lo que ellos llaman la yihad. Si ven aquí, ahí lo ven más de cerca, todo esto son tumbas, cementerios. ¿Sí ven? ¿Ok? Ahí está mi modelo mostrando. ¿Ok? Este cementerio de acá, en cambio, este es el Monte de los Olivos. Esto es un cementerio judío, pero al pie de la explanada del templo, este cementerio es musulmán. ¿Ok? Y aquí abajo, lo que ustedes ven aquí abajo, es lo que se llama el Valle de Cedrón o el Valle de Kidrón. ¿Ok? Y aquí lo que alcanzan a ver aquí, esta cúpula, yo no sé si la alcanzan a ver, eso es lo que se llama el famoso pilar de Absalón. Si de acuerdo al relato bíblico, Absalón no tuvo hijos. Entonces, él quiso que su nombre quede grabado para la posteridad, a pesar que no tenía hijos, e hizo construir este pilar. Es como un pequeño, como una pequeña torre, como ustedes ven ahí, ¿no? Tengo fotos, porque caminamos nosotros todo esto por aquí abajo, y este era el famoso arroyo de Cedrón, y aquí era el basurero idolátrico de Jerusalén. Los buenos reyes que tuvo Israel destruían todas las imágenes de Acera, de Baal, de Molot, y lo venían a tirar aquí.
¿ok? El famoso arroyo de Cedrón o el valle de Cedrón. ¿Estamos? Mm. Ahora, algunos imaginan el templo así, o sea, sin el domo de la roca. Los que imaginan el nuevo templo así, sin el domo de la roca aquí y sin la mezquita de Al-Aqsa acá en el sur, son los judíos radicales, como usted ve aquí en los que están pintados aquí a la izquierda abajo. ¿Sí ven? Son los judíos radicales, ¿no? Porque hay judíos que sí son bien radicales y quieren que exterminen todo esto aquí y que solo el templo de ellos esté ahí, ¿ok? Entonces volvamos a nuestro punto de partida. ¿En dónde podría ser? Querer sacar o destruir este tercer lugar sagrado de los musulmanes para construir el templo judío ocasionaría la yihad, o lo que se llama la guerra santa, que puede concluir en una tercera guerra mundial, lo cual no ocurriría porque deben cumplirse las profecías bíblicas. Por lo que se cree que el anticristo, como lo vimos en Daniel 9:27, ¿no? Haría posible un pacto entre judíos y árabes para que los judíos construyeran su templo sin destruir la mezquita de Al-Aqsa y mucho menos el domo de la roca. De acuerdo a Daniel 9:27, dice que por otra semana hará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, ahí en Daniel 9:27 nos dice claramente que el templo va a estar construido, ¿no? Cuando ya esté el anticristo, porque ¿en dónde se dan las ofrendas y los sacrificios? En el templo. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene que estar construido el templo, ¿no? Con la aparición, o bueno, cuando ya el anticristo esté en escena. Existe la posibilidad que el templo de Salomón no estuvo ubicado donde está el domo de la roca. Pudiera ser fuera de la explanada del templo, donde los judíos son dueños, o dentro de la misma, pero en un lugar donde no hay nada construido y puedan construir su tercer templo. ¿Ok? Esta es una vista aérea gracias a Google Maps, ¿no? Entonces vemos aquí la mezquita de Al-Aqsa. Ahora estamos viendo, acá es el norte, acá el sur, acá está el Monte de los Olivos, ¿no? Y como les decía, aquí en medio está el Valle de Cedrón, ¿ok? Entonces, esta parte sur pertenece a los judíos, porque la explanada solo llega hasta aquí. Todo esto es la explanada del templo, ¿sí ven? Entonces, algunos han conjeturado, se dice que en excavaciones de hace poquitos años atrás, han encontrado monedas del templo en este lugar. Entonces, algunos creen que de pronto aquí estuvo construido el templo. Pero, ¿cuál es el problema? Que no cuadra aquí. La puerta oriental está acá. ¿Sí ven? Aquí está la puerta oriental. Entonces, no encaja, ¿ok? Pero, ¿no? O también tenemos este terreno acá, en el norte, como le digo. Y aquí está vacío. Lo hubiera puesto más acá, perdón. Ahí está. ¿Sí ven? Vista desde el oriente, del este, ok, perdón, déjeme ir para atrás, ok, sería aquí, el sur, todo esto pertenece a los judíos, ok, entonces algunos creen que aquí estuvo el templo, ¿se dan cuenta? Miren este dibujo, acá estuvo la fortaleza Antonia, según ellos, y aquí en el sur, ¿no? Ustedes ven rellenado todo esta quebrada, estaba el templo, según algunos, pero vuelvo y repito, no cuadra con la puerta oriental que estaba más acá. ¿Ok? Entonces, existe la posibilidad de que el templo de Salomón estuviera ubicado directamente frente de la puerta oriental, por donde entró nuestro Señor Jesús. Es decir, unos metros más al norte, en donde está ubicado el Domo de la Roca. Y si se concreta el pacto entre árabes y judíos, estos construirían su templo dentro de la explanada del templo, como ya les mencioné Ezequiel 44, el 1 y el versículo 2 me dijo, me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella, estará por tanto cerrada. Y Ezequiel 46:1 dice así, así ha dicho Jehová, el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo y el día de reposo se abrirá.
se dirá también el día de la luna nueva. ¿Ok? Entonces, con esa referencia que nos da Ezequiel, algunos eruditos, y yo también comparto, ¿no? Si ven aquí, estoy ubicado abajo, hermanos queridos, en el Valle de Cedrón. Esta foto es mía y ustedes ven, es una colina que apenas se ve acá arriba a la izquierda, la parte de la cúpula dorada. ¿Se dan cuenta? Entonces, por aquí entró el Señor. Entonces, en dirección a esta puerta estaba el templo, de acuerdo a Ezequiel 44. Entonces, ustedes ven, puede ser en todo este lugar que los judíos de pronto hagan pacto con los árabes, ¿ok? Hacen una muralla aquí y los árabes con su domo la roca, con su mezquita de Al-Aqsa, y los judíos construirían su templo aquí. Hermano Sí. Clever, una Ujú. consulta. Si el anticristo planea una sola religión, un solo enfoque de dirección, ¿cómo puede suscitar que en aquellos tiempos los árabes tengan su lugar de adoración y los judíos su lugar? Cuando este personaje va a tratar de que haya una sola adoración, Bueno, porque en el templo nuevo que se va a construir es donde se va a hacer los sacrificios. Y usted sabe que a través de la historia es imposible que el templo se pueda crear en un lugar donde no sea propicio para la adoración a un solo Dios, sino que se está permitiendo eh, otro culto de los bueno, árabes. pero sí, separado. Pero le recuerdo algo, hermano. El anticristo no va a tratar de hacer una religión. Recuerde que es lo que quiere, es lo que va a traer aparente paz, prosperidad, tranquilidad, todos felices, contentos, ¿no? Y a la mitad de la semana 70 es que se va a revelar, como dice Daniel 9:27, ¿ok? Y ahí va a separar el sacrificio y la ofrenda. Y él se va a proclamar como Dios y ahí es donde va a imponer a través del falso profeta, que vamos a verlo más adelante, la marca, el sello, el número de la bestia. ¿Estamos? Entonces, los judíos lo que quieren es su templo. Ellos, como ustedes vieron ahí en las fotos que dice captura de pantalla, dice, serían felices los judíos de ver su templo. ¿Ok? Claro, separado. Miren, actualmente, si usted ven a los judíos, ¿cuál es el lugar donde los judíos acuden a hacer sus rezos? En hebreo le llaman el Kotel, ¿ok? Pero nosotros lo conocemos como el Muro de los Lamentos. Ahora, ¿a quién pertenece esa muralla? ¿Qué hay detrás de la muralla? De los árabes. Está el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. ¿Se dan cuenta? Ellos no tienen problema. Con tal de que tengan su templo, ok, nosotros nuestro templo y ustedes allá. Y si ustedes no saben, dentro de la explanada del templo, los judíos no pueden rezar. Es prohibido que un judío rece ahí. No sé si usted ha visto las noticias hace unos días atrás, cuando todavía había la guerra con Hamas. Yo seguía todos los días una página judía en español. Y ahí veía al ministro de, no sé, ministro del Interior, ministro de Finanzas. Hay un judío que es ministro, que es una grande autoridad ahí en Israel, que él es bien belicoso. Y él fue con un grupo de hombres y soldados a orar en la explanada del templo. Y se hizo un gran escándalo ahí. Y él es uno de los instigadores que se destruya eso. Okay, estos son los radicales. ¿Me entiendes? Este es uno de los radicales. Pero, vuelvo y repito, el anticristo lo que va a querer es engañar a todos, que todos, cada religión esté feliz y contenta, ¿no? Para tener la manipulación de ellos. ¿Estamos? Hermano Pero, Clever, acláreme sí, un poquito sobre el muro de los lamentos. Ese muro quedó
de cuando Jerusalén fue derribada, fue lo que quedó de eso, porque porque llegan ahí y oran. Acláreme un poquito eso. Ok, Recordan. ¿qué es el muro de los lamentos? El muro de los lamentos, como se le llama, hermanas queridas, es solamente un pedazo de la muralla que era de la explanada del templo. Porque si usted ve, déjenme mostrarles, a ver si rapidito, perdónenme. 2000, ¿cuándo fue la primera vez que fui a Israel? 2012. 2012. Permítame un ratito. Vamos a ver si encuentro rápido una foto del Muro de los Lamentos para mostrarle. Aquí está. Israel. Tel Aviv, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Ok. Ok. Aquí está. Permítanme compartir la pantalla ahora con ustedes. ¿En dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ok. ¿Sí ven todas estas fotitos? Ok, aquí estoy. Vamos a ver si pueden ver esa foto. Sí, Ya, yo estoy en un edificio y ustedes ven atrás del nuestro, esta foto es del 2012, está el Domo de la Roca. Esta pared de aquí es la famosa, el Muro de los Lamentos, esta que está aquí. Y esto que ustedes ven aquí es como ¿cómo le llamarían? Como un pasaje, un corredor en donde se entra a la explanada. Por aquí es el único lugar que los turistas entran, porque ellos desconocen. Yo he entrado por la otra puerta, porque pues yo no he ido como turista, yo voy solo, he ido solo, he investigado solo, ¿ok? Ahora, si ven, este es el famoso muro de los lamentos, desde aquí hasta aquí, este pedacito, ¿ok? ¿Por qué? Porque usted ve a la izquierda hay construcciones, porque recuerde que recién Israel en 1948 es que se proclama como nación. Entonces, los árabes construyeron, se adosaron a la pared, como usted ve, todo, ya son barrios aquí, edificios pegados a la pared. Todo esto antes no era así, ¿ok? Y entonces usted ve, esta es la entrada para ir a la explanada del templo. Y aquí pasa con un escáner, como que fuera en el aeropuerto. ¿Ok? Entonces ahí estamos en el muro de los hermano, lamentos. Sí, la 521, Sácame. 136, donde usted tiene la mano puesta en esa pared, ¿es el muro de los lamentos? sí, ya le voy a mostrar, permítame. Aquí me hicieron poner esa gorrita o llamada una kipá. Usted no puede Ya. entrar ahí sin una kipá. Ahora, quiero que usted observe los diferentes piedras y tamaños de piedra. ¿Usted ve? ¿Sí ve? Mire. Ninguna de esas piedras es original. Esas son piedras de las reconstrucciones de los ejércitos, de los pueblos que reconquistó Jerusalén. Usted ve, cada uno venía tumbado y reconstruía. Y este piso donde están parados toda la gente ahorita, no son de los tiempos de Cristo. Las calles del tiempo de Cristo están más abajo, unos 12 metros abajo, ¿ok? Que yo entré por ahí, pero eso no es para claustrofóbico. Ok, no sé cuál es la que tengo en la mano parada. Aquí estoy en... La número Permítame, 521, entre paréntesis, el número 136. Usted está ahí con un permítame, ok. kipá, puesta la mano Oh, así. aquí, ya. Ok, Esa. esta de aquí. Ok, sí, este es el famoso muro, pero ninguna de esas piedras donde tengo la mano puesta no es una piedra original. La de abajo sí. ¿Sabe por qué la reconozco? Por esta, ¿cómo diría yo? Por ¿Alguna este, señal? Las por este ranuras. modelo, ¿sí ve? No sé cómo llamarle, ¿ok? Que inclusive aquí en Washington, D.C., donde está el museo de la Biblia, hay una piedra original con Las esta, ranuras que tiene la piedra. sí, ranuras o una visera o qué sé yo, ¿no? No sé cómo decirlo.
¿ok? Y aquí todo el mundo mete los papelitos y ya después de un tiempo ya lo sacan para que la gente vuelva a poner papelitos, ¿sí ve? Esto de aquí, ¿sí ve? ¿Sí ve? Esta sí es una piedra original, ¿se dan cuenta? Pero ya la de acá no, ¿sí ve? Esta de acá ya no, esta de acá ya no, ¿se dan cuenta? Porque todos tenían ese biselado, esa es la palabra, este biselado, ¿sí ven? Todo el contorno, ¿no? Esto es lo que se llama un bar mishvah. Yo estuve justo ahí cuando estaban celebrando, es decir, a los 13 años, los niños ya son introducidos para que puedan leer la palabra de Dios. Y eso es una algarabía, es una fiesta, como ustedes ven ahí, ¿no? Yo estuve presente ahí. Si se dan cuenta, aquí, este es el muro de los lamentos. Y estas construcciones son de siglos después de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí adentro hay una, ¿cómo le llaman? Como una escuela de la Torá. No me acuerdo el nombre en hebreo, pero es una escuela de la Torá. Usted ve a todos los niños ahí, ¿sí ve? Con Sí, mochilas, ellos salen de la escuelita esta. Y yo estuve ahí adentro, allí como pupitres, todo eso. ¿Ok? ¿Sí ve? Entonces, ya, y otra cosa, si usted vio, solo hombres estamos de ese lado y hay una pared que divide a las mujeres. Aquí está la fiesta porque el niño hace su bar mitzvah. Si la familia tiene dinero, contrata músicos como usted ve ahí. ¿Eh? Es una fiesta que ellos hacían. ¿Ok? Ahora, ojo con esto. ¿Ok? Ojo con esto. Esta es la parte suroeste, la esquina suroeste de la explanada del templo. Acá arriba, si ve, aquí era el muro de los lamentos en donde yo estaba parado. Y estas excavaciones que ustedes ven aquí son de hace, si yo fue en el 2012 y eso era 15, 12, 14, como hace 29 años atrás. Excavaron los judíos y podía seguir excavando, pero ya tenían que tumbar todo. Entonces, hasta acá abajo, hermanos queridos, y ya les voy a mostrar más. Ops, permítanme, ahí está. Opo. Nos tomamos esa foto. entonces quiere decir, hermano, que hay túneles, porque si son debajo de 12 Sí. metros, Oh, sí, hay hay túneles túneles, hay ahí, túneles. debajo de los 12 metros Hay túneles, de sí, tierra. ahí vamos, ahí vamos. Sí, ahí está, ya estamos abajo, vamos más abajo todavía. Este arco que se ve aquí, este arco que se ve aquí, es No, no se ve. bueno, estas piedras que se ven aquí eran restos de un arco de una entrada por donde entraban los sacerdotes acá arriba a el templo. ¿Sí ven? Miren los diferentes tipos de piedra. Mire acá ya más pequeñas, ¿se dan cuenta? Ahora, déjenme seguirle mostrando. ¿Ok? Es Ahí que el tenemos. cursor se quedó detenido, el cursor se quedó detenido. Un círculo azul. Ok, ok, déjenme ver. ¿Ya ahí ya ven la foto? ¿No? Vemos muchas fotos, pero el cursor se quedó en la Oh, foto que yo le di en numeral. permítanme entonces, a ver. Ahí ya se movió, ahí. Ok, permítanme aquí. Esto es lo que quiero mostrar. Aquí, si ve, acá arriba, si ve, acá arriba es la explanada, perdón, es el muro de los lamentos. ¿Sí ve? Pero esto cavaron hace como 30 años atrás. Y esta calle de aquí, y estas rocas que están aquí amontonadas a propósito, fueron las que los romanos tiraron abajo. Y los judíos las han dejado a sí mismos para memoria de lo que hicieron los romanos en la destrucción del templo. ¿Ok? Y si ven la altura de las excavaciones hasta acá abajo. Y estos locales de aquí, como cubículos, se cree que aquí era donde estaban los cambistas del templo. ¿Ok? Y esta calle de aquí, esta sí es una calle original en donde posiblemente, bueno, caminó nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Pero miren la altura, se ve toda la profundidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, y aún para aquí, para abajo, faltan unos 2, 3, 4 metros para ir a la fundación. Y estas sí son piedras. Si ven el biselado, estas sí son piedras originales del templo. ¿Ok? Si ven, ahí Sácame están. una duda. Sí. ¿Cómo no? Aló, Sí, te escucho. hola. Sí, sí. Sácame una duda. A ver,
El tercer templo debe iniciar con el acuerdo de paz que dice el libro de Daniel 9:27, ¿no? Correcto, así es, con el Sí, acuerdo de paz, ok. correcto. Sin el Ese acuerdo tercer de paz, templo, estoy, sí, te escucho. ok. Ese tercer templo que habla, que cita el libro de Daniel, Ujú. es el templo que también está en las descripciones en el libro de Ezequiel del 40 en adelante, ¿no? Muy buena pregunta, muy Ok, buena pregunta. ok. Cuando se Eh, habla de ese tercer templo, ajá, tomando a Daniel y tomando a Ezequiel, el libro de Ezequiel 43:7 sí. dice, y me dijo, hijo de hombre, este lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, Ujú, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca ujú. más profanará la casa de Israel. Mi santo Ese nombre. tercer templo nunca va a ser profanado, Bueno, según lo que pues, dice Ezequiel. bueno, acuérdate qué es lo que va a hacer el anticristo. Hará Ujú. cesar el Por sacrificio eso, y la ofrenda. ajá, Acuérdate lo que dijo el Señor Jesucristo, la abominación claro, desoladora. Pero, desoladora. pero cuando venga Cristo a poner los pies ahí, la planta de sus pies, de ahí en adelante, nunca más será profanado. Nunca más. Verá, cuando inicié la presentación de hoy, yo manifesté los siguientes templos que se van a construir. Y lo decía en serio, Ujú, porque cuando yo miro el libro de Ezequiel, dice que nunca más será hollado. sí, Pero cuando se ahora, mira el templo, cuando se mira el templo de Apocalipsis 11, ajá, dice es que ese otro templo se va a templo. ser hollado por los gentiles. Ajá. Y allí yo Buena siempre tengo pregunta. la Por eso te inquietud. decía yo, buena pregunta. Ajá, Sí, lo que tú quieres ajá, decir es, o sea, ¿va a haber otro templo más? Tal vez sí. exactamente. Porque Claro que sí. este tercer templo no tiene las medidas de Ezequiel 43, 44. O sea, muchos estudiosos creen que este va a ser el templo del milenio. Eso mismo. Exactamente. Sí, Exactamente. ok. Pero no es el tercer templo. Algo Eh, pronto va a pasar, ¿no? Hermano Clever, Sí. reiterando lo que acabó de señalar el pastor Elías concerniente a los templos, ¿no? Ujú, Bíblicamente es el tercer templo que Israel va a construir, bíblicamente, ujú, ya, sí. donde va a acontecer que Satanás bueno, el anticristo va a meter ahí, va a querer que le adoren, profanó ese templo. Ujú, Pero durante el periodo de la gran tribulación, este templo será destruido porque cuando venga Jesús a reinar 1000 años, él va a estar en la ciudad de Jerusalén y va a correcto. ser un templo nuevo. Ujú. Pues Ya, y donde yo en ese comparto templo eso. va a haber sacrificio, hermano, Am, va a haber buena pregunta, sacrificio porque ahí estará buena también pregunta. David, el Sí, rey. Y sí, las sí. naciones, mire, y las naciones Van a ir a van a ir adorar cada una vez al año para la y fiesta de no los puede entrar tabernáculos, en sí. esa ciudad carne ni sangre. Nada de impíos, solo justos, Sí, ¿ok? nada impío, solo Ahora, justo. ahora, ojo con lo que dije al principio. ¿El tabernáculo quién lo ordenó que lo hagan? Dios a Moisés. Dios, a Moisés. ¿El templo? ¿Quién dio las instrucciones y las medidas del templo? Dios, Dios, ¿ok? ¿Dios le ha dado orden a los judíos que construyan templo? no, No. pero ellos están afanados en construir su templo. Exacto. Entonces, si usamos esa lógica, recuerde que la lógica también es una de las herramientas de la interpretación bíblica, ¿no? Lo lógico es que ese templo en la segunda venida de Cristo, a lo mejor, muy posiblemente, vaya a ser destruido y se va a levantar el templo, ¿no? El templo que habla el libro de Ezequiel. Ahora, recuerde algo, que cuando el Que le Señor venga y dice, bendiga. ¿sí? Ya te doy la palabra, hermano Daniel. Déjame decir lo que dice la Amén, Biblia. amén. Cuando el Señor venga, dice que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se va a partir en dos y va a haber un gran valle, se va a haber un gran terremoto, hermano. ¿No?
Dice, y una parte se va a ir hacia el norte y la otra hacia el sur. ¿Sí? Va a haber un gran movimiento sísmico ahí y hasta la geografía del lugar va a cambiar. Entonces, ahora, pero si yo soy objetivo a la luz de la Biblia, no veo, pero por implicidad, podríamos decirlo, ¿no? Este templo, por lógica mismo, Dios no ha dado orden de construir a los judíos el templo. ¿Por qué? Porque no es el templo donde el Señor va a ser el lugar de su trono. Es un templo hecho por manos de hombres. Bueno, pero pastor, el tabernáculo y el segundo templo, el primer templo y el segundo templo fueron hechos manos, sí, pero por orden de Dios. ¿Estamos? Entonces, pero sí, por eso cuando el pastor Elías dijo, sí, la construcción de los templos, ¿no? Entonces, ahora, y lo lógico sería, y claro, y como usted lo dijo, hermana Evita, hace un rato, cuando Cristo venga, nada de estas cosas, de estos rastros de religiones extrañas pueden estar junto con el templo de Dios. Recuerden lo que hacían, lo que hizo Ezequías, lo que hizo Josías. Limpiaron el templo de todas las abominaciones. Entonces, cuando Cristo venga, va a ser lo mismo. Entonces, toda esta área de aquí va a ser renovada totalmente y ahí se va a levantar el templo del milenio. Daniel, te escuchamos. Dios le bendiga a todos en esta noche. Bien, algunas de las preguntas creo que ya están siendo contestadas. El asunto es aquí el siguiente. Primera de Reyes, capítulo 6, verso 7, cuando Salomón hizo edificar el templo. Primera de Reyes, capítulo 6, verso 7, dice que la edificación de la casa, las piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificación, ni martillos, ni hachas, ni se oyeron en la casa de ningún otro instrumento de hierro, ¿no? Partiendo de esa premisa, que esos planos y esa orden la dio directamente Dios, se la dio a Salomón, ¿no? Y lo que decía el pastor Cañola, efectivamente, la construcción de este templo ahora, aunque yo escuché de algunos predicadores, no es un dato estadístico de pronto, que con la tecnología de hoy, trabajando 24/7, se demorarían 6 meses en construir el nuevo templo. Eso es un dato estadístico, no es algo fijo que 1 año, 6 meses, podría ser como no. La otra es que ciertamente, también como decía el pastor Cañola, Elías, no es que Dios dio la orden. De hecho, cuando entre la abominación desoladora, no solamente es que se va a sacar, por decirlo así, la máscara del anticristo, sino que puede él mismo destruir ese templo, ¿ya? Porque recordemos en las clases pasadas, Antíoco IV Epífanes no solamente sacrificó la puerca dentro del altar, sino que destruyó también el templo. Entonces, sería una destrucción del templo que se fuere a construir en esta ocasión, adicional al terremoto, adicional a que cuando Cristo venga a su misma presencia, la tierra va a temblar, ¿sí? Y luego, recordemos que la guerra del Armagedón se va a dar casi al final de la gran tribulación, donde va a haber una mortandad terrible y tiene que haber una restauración de la tierra, del aire, del espacio y todo. Y creo yo, no sé cómo, porque eso sí no lo registra la Biblia, no sé si me corrija, de que eso, una construcción de un templo, porque como decía la hermana, el rey David va a estar ahí, y eso lo dice Isaías. ¿Ya? Sí, correcto. Va a estar reinando otra vez. Entonces, ese nuevo templo, creo yo que Dios será el que dé la orden y será como fue al principio. Perdón, que pasan por ahí los que venden la tortilla. Sí, hacen bullying estas personas, el de las empanadas. ¡Viva mi Guayaquil! Guayaquil es así, Ecuador, bullicioso. ese es Ecuador. ¡Viva mi Guayaquil del alma! Sí, entonces creo yo que al final el templo que Dios ordene luego de la restauración de todas las cosas para el milenio será algo como el principio. Que no haya martillos ni nada, sino que será una orden total de parte de Dios con los que queden de las 144,000 sellados, porque creo que también estarán de la tribu de Leví, los cuales serán, me imagino, no sé, esa es una idea. Entonces, bueno, esa es mi pregunta y aporte a la vez.
Sí, correcto. Resumiendo la inquietud que hemos hablado, definitivamente, y lo lógico es de que si viene Cristo, ¿no? Todo nuevo, todo nuevo. Recuerde que ya ese templo, primeramente, quiere ser construido solo por el orgullo de los judíos, no porque realmente buscan a Dios, porque recuerde que el único medio de salvación es a través de Cristo Jesús, y los judíos en la actualidad rechazan a Cristo Jesús. Y número dos, va a estar profanado también por el anticristo, ¿no? Y como vemos a la luz de la historia bíblica, vemos reyes buenos como Josafat, como Ezequías, como Josías, que sacaron toda la inmundicia del templo. Entonces tienen que sacar todo vestigio de cualquier otro acto religioso que no tenga que ver nada con el Dios único y verdadero. Tiene toda la lógica. ¿Me Viene a mi entiendes? mente cuando hablaba el pastor Daniel acerca, en el libro de Apocalipsis hay unas medidas, ¿verdad? Sí, sí, Esas sí. medidas puede ser el templo definitivo ya, porque Dios, hay unas medidas, 12 Claro, de tal lado a cuando tal lado, la altura, la anchura, la dimensión. para el milenio, cuando lleguemos ahí, vamos a hablar más sobre eso. ¿Entiendes? En el milenio va a ser todo, recuerden, no va a haber pecado, no va a haber prevaricación, no va a haber iniquidad, todo va a estar renovado. Recuerde también, creo que en dónde fue que leí anoche, justo enseñé eso anoche, ya me llevé la hoja sobre el milenio allá abajo. La tierra se va a regenerar, o bueno, se va a terminar de recoger los cadáveres o los huesos que queden por ahí tirados en la tierra de Israel como por 7 meses, creo. Eso habla Zacarías, creo, No, Ezequiel, y algo creo habla que de es Isaías. Sí, y Apocalipsis mismo habla de que durante 7 meses estarán recogiendo los cadáveres. Exactamente. separará Y dice que van a mandar jornaleros para que donde vean un huesito pongan una señal, una ¿no? Como yo le bandera. decía a los hermanos, por ejemplo, acá en Estados Unidos, aquí nosotros mismos, si usted, por ejemplo, quiere hacer algún trabajo, ¿no? Tiene que llamar al municipio, a la ciudad, para que les vengan a ver con aparatos modernos por donde pasan la línea de gas o la línea eléctrica o alguna línea de agua, para que si usted va a picar, va a hacer hueco, no vaya a destruir una de esas tuberías. Entonces ellos ponen unas banderitas ahí y van pintando, ¿no? ¿No? Por el césped. Entonces, por aquí no tengo que tocar nada. Entonces, algo así parecido, ¿entiendes? Entonces, va a estar todo restaurado y por lógica cae por su propio peso. Todo nuevo. Entonces, este templo, el tabernáculo, ojo, ¿quién lo aprobó? Dios. Su presencia, suágatela, ¿no? Descendió, consumió el holocausto. Lo mismo en el templo de Salomón. Cosa que no va a pasar con el templo de los judíos. Usted Porque ve, esa arca, como usted dijo, es una representación, no es el arca, porque recordemos, hermano, y disculpe que le interrumpa cuando esté hablando, que se viene a la mente, el arca representa en aquel tiempo la misma presencia de Dios así cuando Dios es. descendía. Y eso Y lo sobre el vamos a ver, arca es que descendía la gloria de la Dios, presencia, sí. la gloria Shejinah, como se le llama. ¿Ok? Entonces, volvamos entonces a la conclusión del PowerPoint. Entonces, aquí está entonces todo este terreno vacío. ¿Sí ven? Ahí está la puerta oriental y todo ese espacio podría ser el templo de Salomón ahí, posiblemente. ¿Ok? ¿Ok? Aquí está la maqueta, como les dije. Y miren, esta foto es nueva. Yo sigo a un judío, ¿ok? Y me he quedado asombrado de cómo los judíos han tecnificado todo abajo. Esto de aquí es en los subterráneos donde yo estuve en el 2000, no fue en el 2019, fue en el 2016. En el 2016, o sea, en 10 años, en menos de 10 años, han hecho uno, ¿cómo le puedo decir? Como un auditorio abajo. Esto es abajo a 10 metros, ¿ok? Y miren,
Esta sería la ubicación del templo. Si ven, al lado del domo de la roca. Alguien hizo esta ilustración, la subió al internet y aquí yo la agarré. Y miren, ese podría ser ahí el templo. ¿Estamos seguros que el templo se construirá antes de la segunda venida de Cristo para que se cumplan las profecías bíblicas, tanto el antiguo como el nuevo pacto? Como vemos en Daniel, en Mateo, en 1 Tesalonicenses 2:4, Apocalipsis, como ya hemos mencionado. ¿Ok? Entonces, ahí, como ustedes pueden ver, es muy probable que se construya el templo al lado del domo de la roca. Recuerde, es el deseo de los judíos, como usted lo leyó ahí en esas capturas de pantalla, en esa entrevista que se hizo hace más de 6 años, ¿no? Todos quieren el templo, ¿ok? Pero más que nada, por lo que era hace 2000 años, sigue siendo ahora el orgullo, solo por orgullo, ¿no? Entonces, y lo lógico es que cuando el Señor venga, pues ya todo esto desaparecerá y Dios levantará Un su nuevo templo. templo para el milenio, ¿ok? Ujú. Ahora sí, preguntas, inquietudes, comentarios, son bienvenidos. Recuerde que todo esto que estamos estudiando, no siempre digo, pudiera ser así, pudiera ser así. No es dogmático, no es absoluto, ¿no? Son estudios, eh, eh, como diría, teorías, posiciones, ¿no? Que pudieran suceder. Y lo cierto es, como se los mencioné, que los judíos tienen todo listo ya para construir. Y como dijo Daniel, yo estoy de acuerdo. Hoy día con la tecnología, hermanos queridos, en 6 meses lo pueden construir, ¿no? Eso de que lo construían en 3 años, no, mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Sí? Y, Sí, tam- y ellos tienen tecnologías de avanzada, los judíos. Si y hay un también otra país, cosa es para que se cumpla la palabra también, pastor. correcto, 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 porque también, recuerde, la semana 70 de Daniel dura 7 años. Y desde que empieza la semana 70, como ya lo hablamos, ¿no? ¿Quién le inaugura? El anticristo. Entonces, si en los primeros días hace el pacto, van a construir en 3 años, pudiera, ¿no? Está un poco apretado, que a la mitad de la semana 70, los 3 años y medio, se va a revelar. Pudiera ser, pero se lo doy bien apretado. Pero con la tecnología actual, hermano, el templo estaría en menos de 1 año. Pero por eso hay que estar pendiente, ¿no? Ver, ahorita la cosa se puso un poquito más alejada, por así decirlo, ¿no? Pero todo puede cambiar. Usted sabe a lo que me refiero. Ahorita se acabó el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos y ahorita se están dando duro. Pero ¿será que pronto volverá a ser el tan anhelado acuerdo de paz? ¿Será que ese acuerdo de paz con Irán abra la puerta para lo que estamos estudiando y para lo que se viene? Pudiera ser. ¿Ok? Preguntas, inquietudes, comentarios. ¿No hay preguntas? ¿No hay inquietudes? Es que ya hablo Perdón, mucho, pastor. decía un predicador, pastor, que los iraníes, en este caso los musulmanes, ellos están también esperando a su Mahdi, a su Mesías. Y me parece que decía que en el Corán de ellos dice que para que venga su Mahdi, su Mesías, el mundo tiene que estar en caos y en guerra. Y ellos son especialistas, como ellos son gente suicida, kamikaze. Entonces, ellos justamente van por la guerra para que se acelere todo a nivel mundial y aparezca para ellos su Mahdi, su Mesías, ¿ya? Porque ellos también esperan a su Mesías, ¿sí? Así como Israel espera a su Mesías porque no creen en Cristo.
Así Después es. la iglesia también espera a Cristo. Todos Pero, esperan a Cristo. pero Pero claro, esperamos en la el caso de ellos segunda. no. La Ellos no. segunda. Ellos reciben la primera. Y si tú te das cuenta, amado hermano, si usted se mete un poquito a escuchar las noticias, ¿quiénes son los que promueven a los socialistas? Los musulmanes. Ujú, ujú. La agenda, mire Venezuela, mire Nicaragua, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Y como tú lo acabas de decir, o sea, ellos están provocando caos. Miren lo que está pasando en Europa. ¿Ok? Ayer o anteayer vi una noticia ahí en Texas. Vi a un hombre que estaba vestido con traje militar y advirtió del peligro bueno, que ya están viviendo, ¿no? Con respecto a los primos, como le llaman los judíos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos están imponiendo su cultura y sus valores en todas partes del mundo. Hace muchos años atrás, te lo voy a decir aproximadamente el año 2010 habrá sido. No, perdón. 2012. Yo en el año 2010 o 2011 fue permítame un ratito, tuve la bendición de ir a Egipto por primera vez. Y ahí en Egipto conocí, sí, fue en el 2010, conocí a un hombre que hoy somos grandes amigos, un tremendo siervo de Dios, que me tradujo a mí mi testimonio en una iglesia allí en Alejandría. Yo lo daba en inglés y él lo traducía al árabe. Y por esas cosas que Dios hace, nos contactamos y él vino a Mississippi, donde yo estaba antes, como unas 3, 4 veces yo lo hospedé. Y, y cuando él fue a Mississippi, dio conferencias a todo. Yo lo llevé por algunas iglesias de todo el estado de Mississippi. Y él dijo algo, una gran verdad. Los musulmanes quieren conquistar el mundo con el Islam. Y eso lo están logrando. ¿Eh? Entonces, aguas, iglesia, despierta, iglesia. Por eso, como les dije al principio, todas estas conferencias, estos estudios, es para avivar a nosotros y a nuestros hermanos, porque la iglesia, todos estamos de acuerdo que estamos viviendo la apostasía, ¿ok? Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Oh, bueno, estamos en la apostasía. No, nosotros somos el remanente, ¿no? Y somos la luz y la sal de la tierra. Y tenemos que cumplir el propósito por el cual Cristo Jesús nos salvó. No para ser apapachados, mimados, engreídos, mimados, chineados, dicen mis hermanos salvadoreños. Es lo mismo. No, es para cumplir una misión. Por eso es importante que nosotros como pastores cumplamos nuestra vocación, nuestro llamado, como dice Pablo en Efesios 4:11 en adelante, que el Señor nos constituyó algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con el propósito de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Esa es nuestra tarea. No hacemos nada especial. Yo no hago nada especial. Simplemente, esclavo inútil soy, hago lo que el jefe manda hacer, el amo manda hacer. Amén. Por eso que estos estudios aviven nuestros corazones, nos pongamos pilas, como decimos en Ecuador, ¿no? Y pues
echémosle ganas, como dicen mis hermanos mexicanos, para proclamar más el nombre del Señor Jesucristo, mientras, como dijo el Señor, sea de día, porque pronto viene la noche. ¿Ok? ¿Estamos? Pastor, yo tengo una consulta. Sí, hermana Mónica. Que yo no soy muy entendida en esto de todo lo que usted está enseñando. Me gusta mucho, estoy muy agradecida. Pero ¿la iglesia en sí va a ver esta profecía cumplida? ¿El templo cumplido? Muy buena ¿Sentado el pregunta. anticristo? Muy buena pregunta y déjenme ver algo. Permítame, el próximo estudio que tenemos, permítame un ratito. ¿O vamos a ser arrebatados antes? Ajá, ándale, como decía mi hermano. Estamos ahorita hablando de la conducción. Muy bien, muy bien. El próximo miércoles, hagan publicidad y todo. Vamos a hablar sobre el rapto de la iglesia. ¿Ok? Gloria a Dios. Ok, vamos a Amén. ver si la iglesia, bueno, algunos dicen que será arrebatada antes, que no vamos a ver el anticristo, no vamos a ver esto, ¿será verdad o será que la iglesia pasa la gran tribulación? Por ahí hay un hermano que es muy popular a nivel mundial por lo que veo y el otro día yo lo escuché y dijo, ¿de dónde sacaron eso del rapto? Que supuestamente esa es una doctrina nueva de un hermano, yo me acuerdo y voy a dar el nombre, creo que es John Derby, en el año 1800 y algo, soy malo por entonces, ok, perfecto, pero entonces dije, wow, entonces, y siguen multitudes, entonces, pero vamos a ver qué nos dice la palabra. No que nos dice fulano, sultano, mengano, oh, espérense, no. ¿Qué nos dice la palabra? La palabra, la palabra. Entonces, el próximo miércoles, hermanos, ahí sí, estése preparado porque vamos a hablar sobre Con el rapto. preguntas. ¿Ah? Pastor, hay un ¿Puede pastor dormir, pastor? español, A ver, hay espérenme, un pastor español, hermana ¿cómo se llama? Juan Manuel Sierra, él es el que yo le digo. Ok. Ya, Hermana Mónica, espérenme, que tenía algo pendiente, hermana Mónica. Si es que yo le digo que no me va a dejar dormir ahora, a esperar esa respuesta para el miércoles. Bueno, bueno, que va a haber rapto, yo sí lo creo, a la luz de la Biblia. Ahora, ¿quiere dormir? Bueno, sí, yo estoy convencido de que el Señor nos va a raptar antes de que empiece la gran tribulación. Amén. ¿Ok? ¿No? Yo estoy convencido de eso. Amén. Ahora, pero como pastor maestro, yo tengo que enseñar todas las posiciones, ¿ok? Entonces, y cuando yo les presente las posiciones, ¿no? Cada quien, bueno, es libre de escoger. En mi iglesia tengo hermanos que no creen que la iglesia va a ser raptada ante la gran tribulación. Tengo hermanos que creen que la iglesia va a soportar la gran tribulación. Ok, está bien, ¿sí ves? No nos vamos a pelear por eso, ¿me entiendes? Pero yo creo, hay muchos puntos más a favor, por así decirlo, ¿no? Ahora, déjeme decirle algo. Los hermanos que creen que la iglesia va a pasar la gran tribulación, hay versículos que te dicen, parece que sí, ¿ok? Pero por así decirlo, hay más versículos a favor del rapto antes de la gran tribulación que la iglesia pase la gran tribulación. ¿Estamos? Así que pues, y el próximo miércoles lo vamos a ver. Pero ya la dejo dormir tranquila, hermana Mónica, ¿ok? Amén. Pero como yo le digo a los hermanos, y se los digo a ustedes también, amados hermanos, recuerde lo que dijo el Señor. Nadie los arrebatará de mi mano. Pase lo que pase, nosotros tenemos que estar, como lo dije desde el primer día, estar con las lámparas llenas del Espíritu Santo, trabajando en el Señor. Venga lo que venga, hermano. Y si viene la tribulación, y si somos muertos por Cristo, aleluya. Amén. En el hipotético caso, ¿no? Pero yo estoy convencido de que, y es más, yo lo he dicho algunas veces, yo tengo la esperanza, hermano querido, de que no voy a experimentar la muerte física, Amén. sino que
nos vamos, ¿ok? Así que, ok, hermanos. Yo sé que algunos ya es tarde para ustedes. Gracias por vuestro tiempo y vuestro interés. Y les paso todo el material, ¿no? Y y el video también para mis hermanos de Brasil. Así que voy a parar de grabar ya, ¿ok?